sino también en el ámbito judicial y europeo. Pero ¿qué duda hay sobre los jueces y la aplicación de la ley? Es decir, ¿deberían aplicar la ley tal cual ha emanado, ¿no?, de las Cortes? Hombre, si tienen dudas y entienden que puede contravenir a la legislación europea, tienen pleno derecho a presentar una cuestión prejudicial, que es algo que se hace con cierta regularidad. Pero antes no debe agotarse, Pilar, un camino aquí en España, es decir, presentar recurso dentro de los tribunales españoles y luego ya llegar a la Unión Europea, como sucede en el resto de los casos, ¿no? Efectivamente, o sea, el camino, primero la tramitación, la hemos visto, ha sido transparente y va a seguir siendo transparente desde que pase por el Senado y vuelva. Y hay dos etapas, dos filtros que tiene que pasar esta proposición de ley cuando sea aprobada por mayoría en el Congreso. Uno es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de garantías que va a dictaminar, que va a decidir si la proposición, si el texto que se vote en el Congreso tiene visos de 100% constitucionalidad o tiene algo que decir. Y después vienen esas cuestiones prejudiciales, en las que el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de Europa, también tendrá ese filtro final para avalar la constitucionalidad de la ley. Cualquier camino intermedio en una ley es un camino fuera del ordinario en la tramitación. Acordaros de la ley del sí es sí. Yo doy por hecho que muchos jueces no estaban a favor de bajar las penas a los pederastas y la tuvieron que bajar. La ley se cumple en toda su aprobación, con lo cual es verdad que hay un movimiento judicial muy fuerte, lo hemos visto en el Consejo y lo hemos visto también que ya están organizados las plataformas de jueces para presentar esa cuestión prejudicial para frenar la ley. Pero es que la ley, cuando sea aprobada, la última palabra la tiene el Constitucional. Y termino. De hecho, el informe de las letradas de la semana pasada decía lo mismo que el informe del letrado mayor. Coinciden en, oiga, estas son nuestras observaciones, pero la última palabra, y lo decían textualmente, es del Tribunal Constitucional. Entiendo que lo que preocupa a los posibles beneficiados de la amnistía es, por un lado, bueno, habrá un recorrido político, PP o Vox, que presenten su recurso ante el Constitucional, pero es verdad que cada uno de los jueces que tendrá que aplicar cada uno de los casos, en el momento en el que lo lleva el Constitucional, si no me equivoco, se bloquea ese caso y lo que tarde el Constitucional en aplicarlo. A ver, hay una duda efectivamente. Y si hay una cuestión prejudicial a Europa, eso puede pararlo durante mucho tiempo en la aplicación de la ley completa, según nos dijo el ministro Bolaños aquí hace poco. Da 2 meses la ley. El proyecto de ley lo que dice es que las cuestiones prejudiciales o las consultas no paralizan la amnistía. Es lo que dice expresamente, precisamente. Para que el PSOE acepte eso. Claro, muchas veces el PSOE ha dicho esto es una línea roja, no la vamos a pasar. Después hemos visto lo que ha pasado. En este caso, la aceptación de que todos los condenados por terrorismo pudieran beneficiarse de la ley de amnistía. ¿Hay margen para que eso pueda llegar a pasar? ¿Sabes qué pasa? Que el debate en este caso no es tanto político, sino judicial. Y el PSOE lo que quiere, primero recordemos que esta proposición la presentó el PSOE en solitario, con lo cual la va a defender y la ha defendido durante toda la tramitación. De ahí esas 8 enmiendas, que las que se aceptan son las que acuerda el Partido Socialista. Pero aceptar o no, esto no tiene que ver, repito, ni con el debate político, ni con aceptar que la teoría de Junts de que se está abriendo esta vía por parte de García Castellón para forzar una imputación por terrorismo de Puigdemont, que no había aparecido en los últimos 4 años del proceso de Tsunami Democratic, para frenar la ley de amnistía. Lo que ocurre es que el PSOE lo que no puede aceptar es que esto se vaya a tumbar en Europa. Y seguramente lo que les están diciendo sus expertos jurídicos es que si usted pone que se amnistía el delito por terrorismo, cuando llegue el texto al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Europeo, le va a decir, no, oiga, es que el delito de terrorismo, por los acuerdos europeos, no se puede amnistiar. Pero la ley... Con lo cual, al final es una carrera, termino, entre hasta dónde quieren llevar la parte judicial, la imputación por terrorismo a Puigdemont y Marta Rovira, y si se modifica o no en la proposición. Yo creo que no lo va a aceptar el PSOE, pero repito, esto no es cuestión de darle o no la razón a Junts, es de tener un texto blindado de cara a que sea aprobado por el Constitucional y por Europa. Pero la ley de amnistía, tal y como se ha presentado, ya contempla, y además ha dicho específicamente en la crónica, ya contempla la amnistía a aquellos acusados por terrorismo siempre que no tengan sentencia firme. No esté sentencia firme, es decir, es que parece que aquí la propuesta que se va a aprobar no tiene nada que ver con el terrorismo, es que el terrorismo ya se contempla en la propia ley. Por garantía, pero es una cuestión de garantías, Cristina, porque si no hay, lo que entienden es, como no hay sentencia firme, esto es garantía. Ya, esto es que hay una acusación, pero no hay un delito de terrorismo, es una acusación de terrorismo, que son dos cosas distintas. Es que parece que finalmente queda al margen, no, ya está incluido los delitos de terrorismo en la propuesta del PSOE.
Y luego respecto a las mejoras técnicas, lo que insisto... Si ahora salgo a la calle y me imputan terrorismo, pues quiero decir, igual no soy terrorista, ¿sabes? Pues salir a la calle a manifestarme y seguramente no hay una sentencia firme diciendo Alan Barros es terrorista porque se ha manifestado en la calle. Terminar, a lo mejor no eres terrorista, pero si tienes una imputación o estás investigado por terrorismo, lo lógico es que esa investigación por terrorismo siga adelante, aunque luego se te exonere, creo yo. O sea, a ti te imputan o te investigan por terrorismo y dices, pero no sé, no sigas la investigación porque yo no soy terrorismo, ¿no? Es una acusación muy grave que haces a una persona y lo que tendrá que seguir es la justicia, el proceso pertinente de investigación y de instrucción para ese caso. No decir, bueno, lo voy a archivar porque esta acusación vete a saber si llega a buen puerto o no llega a buen puerto. Tiene consecuencias. Quiero decir que la ley ya lo contempla. Y respecto... Insisto en que hay una diferencia sustancial entre la investigación y que le condenan a uno por terrorismo. Hombre, evidentemente no podrás llegar a una condena por terrorismo si se supone que no puedes investigar a una persona que indiciariamente ha podido cometer un delito de terrorismo. Yo no hablo de terrorismo, a mí lo del terrorismo me parece un exceso. Yo creo que hubo violencia, yo creo que se ocuparon infraestructuras críticas de este país. O sea, yo creo que ya con el panorama que tenemos, para mí se ejerció violencia, se ejerció intimidación, se ejerció presiones. Yo no lo llamaría terrorismo particularmente. Pero, hombre, decir, bueno, es que no hay condena. Claro, si no dejas investigar a alguien sospechoso de haber cometido un acto terrorista, pues efectivamente nunca llegarás a una condena. Con este caso, o a una exoneración, con este caso, lo que estamos hablando, no estamos hablando del terrorismo, que aquí en España sabemos muy bien lo que es el terrorismo, no estamos hablando de ese tipo de sucesos, estamos hablando de lo que ocurrió en Cataluña durante la última década. Y lo que ocurrió en Cataluña en la última década no se cobró ni una sola vida, no tuvo nada que ver con el terrorismo que de verdad sí que ha sufrido este país y se está utilizando de una manera pues eminentemente política para intentar deslegitimar a los actores que ahora se van a poder ver beneficiados por la ley de amnistía. Es evidente. Si estuviésemos hablando de otra cuestión de la historia de... Es que una cosa no quita la otra. O sea, claro que el delito de terrorismo lo enfanga todo dentro de la amnistía. Claro, porque es que los delitos de terrorismo no son... hasta hace 2 meses, fundamentalmente. Porque era inexistente hasta hace 2 meses. Exacto. Y lo enfanga porque ninguno de nosotros somos capaces de concretar en qué se basa ese delito de terrorismo. Bueno, ni nosotros no, Pilar, pero hay un juez de la Audiencia Nacional que está empeñado en eso. Nosotros podemos tener la idea que queramos, pero hay un juez de la Audiencia Nacional empeñado en eso. Es un delito muy serio. Es decir, si el juez García Castellón señala a Puigdemont, como quiere, y a Marta Rovira como autores intelectuales de un acto terrorista, yo entiendo que habrá unos autores materiales. Porque si no, ¿dónde está el acto terrorista? Es decir, es que el terrorismo en este país ya llevamos muchas décadas hablando de terrorismo. Entonces, si él ve un acto terrorista y ve un autor intelectual de ese acto terrorista, tendrá que identificar a los actores. Hay 10 o 12 No, pero actores materiales, no autores intelectuales, inspiradores, organizadores. ¿Dónde están los autores materiales? Junto a Puigdemont y Marta Rovira, como autores intelectuales, hay 12 de Tsunami Democrático. El acto terrorista. La acusación es tan grave que es absolutamente pertinente que nos preguntemos si se está utilizando esa acusación para frenar una ley de amnistía, que es absolutamente irregular porque es un proceso, una instrucción tiene que tener las garantías de que se investigan unos hechos concretos y que no trata usted de incidir en otra cosa distinta. Y esta acusación por terrorismo que aparece en noviembre, estamos hablando de hechos de hace 4 años, y que se acusa a Puigdemont y a Marta Rovira de encabezar, terrorismo es encabezar una organización criminal por la cual usted da órdenes para provocar un terror colectivo, porque es que así va definido el delito de terrorismo en el Código Penal y desgraciadamente lo conocemos bien en este país. Con lo cual, la Fiscalía está hablando de que esa jerarquía y de que esos hechos concretos no están en ningún sitio, no están en los informes detallados. Con lo cual, hombre, ante una acusación tan grave sí que hay que pedir cuentas de en qué se sustenta, porque los Mossos tampoco pudieron concretar en esta investigación esa organización terrorista que aparece en el 2023, desaparecida desde el año 2019. Con lo cual, hombre, es que hay que cuestionarlo. García Castellón, que yo comparto que lo del terrorismo, yo creo que hubo violencia, intimidación y que además hubo determinadas actuaciones sobre infraestructuras críticas que no se debían haber permitido bajo ningún concepto. Pero es verdad que García Castellón incluso se basa en los informes de los Mossos, de lo que pasó, por ejemplo, en el Prat, no solo porque le pidieron explicaciones, y él se ha reforzado en su argumentación sobre las sospechas la semana de terrorismo. pasada. Pero argumentando que hay una persona que estaba en el aeropuerto, murió por un infarto, cuando la familia se le pidió que se personara y no se ha personado porque entiende que ese fallecimiento, desgraciadamente, se produjo por un infarto y no por causa de ni siquiera el altercado.
juez García Castellón ha visto indicios, dice, de un delito terrorista. Es decir, hay un juez en este país que ha dicho, oiga, aquí ha pasado algo muy grave, que es un acto terrorista. Y dice, yo considero que el autor intelectual son Carles Puigdemont, Marta Rovira y otras 8 personas más, que los actos que pueden ser juzgados como terrorismo es la muerte de esta persona, de este hombre en el Prat, una acampada y una manifestación no comunicada, pues aquí me falta que impute a los actores materiales, a los autores materiales de este acto terrorista. Entonces, ¿a quién debemos considerar autores materiales de este acto terrorista? ¿A los manifestantes? Falta la imputación de esas personas. ¿Quién perpetró ese acto terrorista? No quién lo inspiró, quién lo dirigió, quién lo perpetró. Que oye, que igual el juez García Castellón va para adelante y dice, oiga, pues todos los manifestantes les imputa un delito de terrorismo. Hombre, está basado también en la tenencia creo que a los CDR, de unas sustancias que podían haber servido para la fabricación de explosivos. Pero el autor material, el material. Bueno, me imagino ¿Dónde que los está? que detuvieron en aquel momento cuando descubrieron ese falta la material imputación, ¿no? para la fabricación, la posible hipotética fabricación de explosivos. O sea, aquí lo que realmente hay es un autor intelectual, pero de la imputación del juez García Castellón de este tipo de delitos de terrorismo a los independentistas, que es Aznar diciendo quién puede hacer que haga. Pues aquí en este caso, este juez ha hecho lo que podía hacer, que es intentar enfangar el debate diciendo que ahora el terrorismo es manifestarse también lo que ocurrió en Cataluña, donde, insisto, no hubo ningún muerto y este muerto del que se habla es una persona que, como bien ha dicho Pilar, falleció por desgracia de un ataque al corazón, no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo ahí. Igual que si mañana hay una manifestación de camioneros y una ambulancia no puede pasar y pues una pobre persona no llega al hospital a tiempo, pues eso es terrorismo según juez García Castellón. Pues evidentemente esto viene de él. ¿Quién puede hacer que haga? Que como que se le da Aznar. Entonces, por este demasiado caso, poder a Aznar, lo puede hacer. Y hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo se ataca la judicatura? Diciendo, bueno, pues evidentemente hay jueces que están haciendo política, hay jueces que están haciendo política desde el Consejo General del Poder Judicial, hay jueces que están haciendo política desde absolutamente todos los sitios y que están intentando intervenir en la tramitación de una ley que desde el primer momento, incluso antes de que supiese el texto, estaban saliendo en televisiones, en medios, diciendo que iba a ser terrible, que se acababa con el Estado de Derecho y no sabíamos ni siquiera la concreción que había. Pues han llegado hasta un punto, y hay que decirlo, y no pasa absolutamente nada, y a mí tampoco me escandaliza que lo diga ningún ministro ni ministra del Gobierno, porque es algo que está ocurriendo, que hay jueces que están intentando intervenir en política de esta manera, imputando delitos de supuesto terrorismo a manifestaciones que fueron pacíficas o que en algún caso ocuparon alguna infraestructura que, vaya por Dios, va a ser la primera vez que se ocupa algún sitio que no debería ocupar. Eso vulnera las garantías judiciales porque la interpretación de defender el Estado de Derecho es muy amplia y su responsabilidad como juez, la de cualquiera, es la de concretar unos delitos que afectan a imputados, que afectan a personas concretas que tienen garantías. Entonces, si por tu defensa del Estado de Derecho te llevas por delante precisamente las garantías del Estado de Derecho, hay unos procedimientos jurídicos muy garantistas en España, afortunadamente. El Supremo le dice a la Fiscalía, le dijo ayer a la Fiscalía, oiga, califique usted, mire usted, es un primer paso, es decir, la Fiscalía dirá, yo aquí no veo nada y el Supremo tomará decisiones en función de los informes que ellos tengan. En España funciona la garantía judicial. O sea, un juez puede ser caprichoso, pero se le corrige inmediatamente. Es decir, si el juez García Castellón se está equivocando, le corregirá al Supremo y le dirá, oiga, pues mira, esto no tiene sentido. Ver, vamos a irnos con Irma Frigenti para que nos cuente justo lo que tú estabas apuntando, porque cada paso, pues cada uno responsable de la elaboración de las leyes que influyen también en los jueces. Es decir, hay que tener un poco de cuidado, del mismo modo que yo creo que los jueces no deben hacer política, no deben hacer política. Yo creo que hay que tener un cierto cuidado, es decir, Tú puedes criticar las decisiones judiciales, faltaría más, y se critican todos los días por parte de todo el mundo, pero faltaría más que no se puedan criticar las decisiones judiciales. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que una vicepresidenta sea tan cruda en su crítica a un juez. Javier, perdona, déjame matizar. Porque no, es verdad es verdad que no la habíamos escuchado así. Las preguntas que dice Silvia Enchaurrondo pues provocan que al final acaben verbalizando lo que es ahora una opinión efectivamente generalizada. Hay que poner en valor que hay que saber preguntar. De hecho, ella ni siquiera ha matizado. Dicho esto, Javier, lo que dijo la vicepresidenta, que yo creo que el Partido Socialista debe dejar esta hemeroteca para el Partido Popular, porque ya estamos viendo a Feijóo criticar a los jueces del Constitucional, cosas más graves. Lo que dijo, podemos valorar si es un ataque o una descripción. Dijo, hay unas resoluciones que siempre acaban en una misma dirección y podemos tirar de hemeroteca de esas resoluciones. No solo eso, sino dicho lo cual, no está el PP para rasgarse las vestiduras, porque si valoramos lo de
decisiones que siempre acaban en una dirección, y lo que ha dicho el Partido Popular del juez Ricardo de Prada, que le llamó mamporrero, y es textual, del Partido Socialista, que le acusó de una operación político-judicial desde la tribuna del Congreso de los Diputados, y que hay que comparar, el Consejo General del Poder Judicial se reunió de urgencia telemáticamente hace una semana para reprobar a Teresa Rivera, cuando el Partido Popular ha acusado, llamando, ya te digo, mamporrero al juez de Prada, no le ha salido a defender en ningún momento. No hablo de 2018, incluso hace un mes, cuando el senador Monago le acusó también de lawfare, el Consejo no salió a defender al juez de Prada, que tuvo que pedir amparo. Llegó antes las disculpas del senador Monago que el Consejo General del Poder Judicial, que no da amparo a de Prada, con lo cual vuelvo al debate de siempre. ¿Quién controla al órgano de los jueces? Porque no están para proteger a los jueces conservadores frente a los progresistas, están para proteger a todos. Que alguien haga algo mal no justifica que otro lo haga. Yo estoy de acuerdo con tus críticas, es decir, no se le puede llamar a un juez mamporrero, es evidente, pero eso tampoco justifica. Hablábamos del Poder Judicial. Hay jueces progresistas que tienen el mismo peso, que los conservadores, a ver si solo va a valer la opinión de unos, que dicen hay una guerra abierta por parte de un sector del Poder Judicial contra decisiones del Gobierno. Y eso también es grave, y lo estamos viendo en decisiones del Consejo General del Poder Judicial. Lo vemos cuando amparan a unos frente al desamparo de otros, con lo cual, ¿cómo no va a ser un debate? Aquí una pregunta, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Por ser muy claros. Quiero decir, aquí la vicepresidenta Teresa Rivera dijo que le parecía que coincidían ciertas acciones de este magistrado, de García Castellón, en momentos, casualidad, muy puntuales. Pero es que yo insisto, en noviembre el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sin conocer el texto de la ley de amnistía, se reunió y votó en contra de la ley de amnistía. Pero eso no escandaliza a nadie. ¿Cuál es su momento oportuno en esta? Pues al menos conocer el texto. No hay momentos oportunos, es decir, yo no digo que opinen, yo digo que conozcan el texto. De verdad que soy el único, soy el único que se da cuenta que esto es hacer política. O sea, que la única intención de reunirse y votar en contra de la ley de amnistía, que ni siquiera tienes el texto, no es hacer, es que no es evidente que es hacer política, que es lograr un titular de la judicatura en contra de una ley de amnistía que será ilegal, que será inconstitucional. No es evidente, no es negro sobre blanco, que la intención es que salgan titulares. Pues que la gente pueda decir la judicatura está en contra de la amnistía. Es que es evidente, pero es que algunos no somos muy poderosos y no podemos hablar de que la justicia hace política también o intenta hacerlo, lograr titulares. Deja ya lo de que por supuesto que sí. Si hablamos permanentemente de todo, o sea, que es un pronunciamiento en auto judicial, tiene que ser corregido por instancia superior, no por el Gobierno, sino por instancia superior. Esa es la separación de poderes. Yo creo que es grave que desde las instancias del poder, yo creo que es grave desde las instancias del poder que se apunte con nombres y apellidos a un juez. Claro. Y es algo en lo que no se debe caer. Otra cosa es que nosotros como analistas políticos estemos todo el día, porque efectivamente estamos todo el día hablando de las decisiones de la justicia. Tienen pudor los que dicen que no se puede criticar la decisión judicial. Entiendo que desde la órbita del poder no se puede, porque se va a un choque institucional, porque hay un incendio ya no solo con el Consejo General del Poder Judicial, hay un incendio con todos los estamentos, con todas las asociaciones de jueces. Hasta el Tribunal Constitucional salió en defensa de Concepción Madrigal cuando se le atacó desde la tribuna del Congreso y no separaron los ataques ad hominem que se hicieron a una serie de jueces desde el Parlamento. Es decir, tiene incendiado el sector de la justicia entero. O al revés, Cristina, o hay un sector de la justicia incendiado contra el Gobierno, porque la pluralidad y la neutralidad es un valor constitucional al que también se debe. De jueces. Se ha ido al choque. ¿Qué ataques ha hecho el Gobierno contra el Consejo? Porque la justicia es la única que efectivamente puede acabar desmantelando o afectando a las partes fundamentales de la ley de amnistía. Sí, y se entiende que efectivamente puede ser, digamos, la que ponga palos en las ruedas a una cesión gravísima que se hizo a Junts a cambio de 7 votos. Otra cosilla, lo de la Operación Cataluña. Proximidad, le hemos visto además que es muy de contacto físico con, bueno, le hemos visto en momentos casi de acaramelados con Garamendi, cuando en la primera recta de la anterior legislatura se hacía además alarde de los pactos sociales de la mesa de... ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Porque se hablaba que se habían alcanzado unos recuerdos, se alcanzaron 7 u 8 pactos en la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal. Ha cambiado mucho la cosa. Ella cultiva de siempre mucho esa faceta personal. Si te pones a mirar un poco los miembros del gobierno, del anterior gobierno y de este,
posiblemente la que más se ha esforzado por intentar trasladar una imagen de normalidad y de cercanía es la vicepresidenta segunda. Es decir, que no creo que se sienta, ya sabíamos lo de la plancha, en la campaña del 23J hizo ese famoso vídeo de planchando que le encantaba, pero a no las hasta 2 de la este extremo. mañana, Es que no duerme, completamente estas fuera de cosas, lugar. que yo la recomiendo vivamente, que como es una profesional que tiene una carga de trabajo enorme, que contrate a alguien que le haga las tareas de la casa, así da trabajo a alguien y da un alta a la seguridad social. Yo se lo recomiendo vivamente y bueno, ella ha cultivado y eso, yo creo que esa es una de sus bazas y de sus puntos fuertes. Sí, pero siempre tiene un componente de riesgo, cuando te sacan de tu zona de confort. A mí me gusta, supongo como a todos, verlos en este tipo de entrevistas, porque Giro es un excelentísimo showman y entrevistador y nunca sabes cómo te va a salir la cosa, que uno quiere humanizarse, pero igual a ver quién pasa el filtro de cualquiera de nosotros. Así que son de agradecer estas entrevistas y tenía mucha razón Riols cuando decía que Yolanda Díaz también necesita este peso, porque el bloque plurinacional todavía le falta por articularse, le falta por nombrar portavoz en sustitución a Lois y que veamos cómo funciona como bloque más allá del peso de Yolanda Díaz, que como controla también la cartera de trabajo, más allá de cuando llega a acuerdos o no con la patronal, pues claro, el peso y el foco está en su gestión de trabajo, pero falta todavía ese empaque del grupo, de la coalición. Yo, por añadir algo, estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, por añadir algo, yo tengo que confesar que me gustó más ver a Giro que a Yolanda. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia. Como previa también un poquitito todas las citas electorales, una forma de diferenciarse también es haber revelado esta información, ¿no?, que les diferencia desde luego como un partido político más allá de Sumar, porque la pregunta es quién con nombre y apellidos les ofreció la idea de quién fue. Pilar. A ver, cuando se dan estas informaciones se agradecería también la transparencia. Quiero decir que Podemos alardea de transparencia, con lo cual llamamiento a Ione Belarra que cuente esa conversación, que cuente quién le dijo y qué, ¿no? Estaba comentando que le ponga una embajada, hay excepcionales son los casos en los que una embajada no lo tiene un diplomático, una diplomática con cierto peso en exteriores. Es que no se me ocurren nombres. Hay muchos es una exministros que ahora están de excepcionalidad. embajadores, una cosa no quita la otra. Sí, pero tienes que tener cierto peso y cierto perfil, que yo no es por cuestionar ni mucho menos la profesionalidad de la ministra Montero, pero no precisamente en ese peso del manejo de la política exterior. No me extrañaría, sin embargo, que le hubieran sugerido un puesto, pues no sé, en Naciones Unidas, en Nueva York. Se había llegado a escuchar que ahí hay, quien conozca Naciones Unidas en Nueva York, es mucho más poroso para, recordar en el gobierno de Zapatero que Viviana Aido, por ejemplo, exministra de Igualdad, acabó en un puesto de Naciones Unidas con la entonces expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ¿no? Así que no me extrañaría esa vía y que le diera rabia a Montero, pues saberlo, la vida es así, uno hace sus elecciones y ha elegido la política española, ningún de todas demérito. formas, Pilar, siendo verdad lo que dices, no, muy breve. Hombre, a mí esto lo que primero, no hay ningún motivo, ningún incentivo para que haya mentido, es decir, es muy posible que esto se produzca, pero claro, a mí hay una cosa que me preocupa, que es la consideración de las embajadas como una especie de premio para que te calles, es decir, para un sitio donde te aparcan para que te calles. A mí esa dijo que no querían ser profesionales de la política, que iban a estar 2 legislaturas, 8 años, luego dijeron que eran 12, luego que se quedaban sin las bases que querían. En fin, ¿en qué punto estamos, Pilar? Es que las contradicciones, por eso he dicho que el alarde de transparencia sería conocer en todo detalle la negociación, y las contradicciones las han cabalgado como cualquier otro partido político, y hay ejemplos en toda la cúpula de Podemos. De hecho, incluso cuando Ione Belarra acepta formar parte de Sumar, que fue bueno para el bloque de la izquierda, ya lo hace aceptando ese veto a Irene Montero. Es que la política es así, cesiones y contradicciones. Y el que lo hayan aceptado cargos o no, pero si lo han reivindicado ellos, que los cargos son para mandar. Entonces, claro, estas son las contradicciones que siguen ahí latentes en Podemos, que aunque estén en el grupo mixto, y que eso
coincido, es una responsabilidad que Yolanda Díaz tendrá que ver cómo lo maneja, pero Podemos al final se ha comportado en esto como se comportan todos los grupos. Otro de los asuntos del día, el Tribunal Supremo confirma que la devolución... Sí, la pelea entre administraciones es sana y no tiene por qué estar mal, a no ser que compitan con otras en condiciones de desigualdad flagrantes, como, bueno, pues le quito todos los impuestos, lo hemos visto en algunas ocasiones. Acordaos cuando se anunciaban los grandes casinos que iban a venir a Madrid en el anterior gobierno del PP, que era, bueno, pues que vengan los grandes casinos, el Eurovegas y quitamos todos los impuestos, ¿no? Pero yendo a la Fórmula 1, es verdad, las grandes cifras están ahí, no tiene por qué ser malo per se que tengamos la Fórmula 1 en Madrid y en Barcelona, si es compatible los dos grandes premios, pero haciendo un poquito de Grinchy, lo que hay que ver es que no acabe como acabó en Valencia. Si se mueven miles de millones de euros, tiene que haber control sobre esas contrataciones. Si están hablando de 800.000 turistas, de 4.500 millones de euros de ingresos, volvemos a hablar como en la educación del modelo. ¿Dónde van a Madrid las grandes inversiones? Porque somos una ciudad que atrae movimientos millonarios, pero luego se tiene que ver, que luego vemos las escuelas públicas como las vemos, los sanitarios pidiendo más recursos o las instalaciones deportivas en ciertos barrios que se caen a cachos, ¿no? Con lo cual, intentemos unir el modelo. Si celebramos que vengan inversiones millonarias, que ese dinero vaya a mejorar la vida en las grandes ciudades. Yo la verdad que le deseo a Madrid más suerte de la que con la Fórmula 1, ¿no? De la que también lo ha asumido como propio y tanto unos como otros están en esta historia que no benefician. Solo sé, pero a ver, el dique del Ministerio de Cultura en esto es importante porque en el tiempo se formaron antes los gobiernos autonómicos y por tanto las carteras que controla Vox y llega la investidura llega en noviembre, con lo cual ya le había dado tiempo a Vox a cancelar, bueno, y al Partido Popular, que gobiernan en coalición, a cancelar festivales, a retirar libros de texto porque les parece que no está de acuerdo y a esa corriente que se materializa en las censuras que hace Vox, si no es un Ministerio de Cultura, ¿quién le va a poner dique y contención a eso? Con lo cual, que tenga que ir cultura comunidad por comunidad para que no se censuren obras de teatro y para que no se censuren conciertos o libros de texto es relevante. Atención que hay una noticia de última hora sobre el ataque de Israel contra... Primera reacción a esa investigación abierta por la Fiscalía ayer sobre la Operación Cataluña, asegura Esther Muñoz que la única Operación Cataluña juzgada y condenada es el intento de golpe de Estado de los independentistas que ahora quiere amnistiar el Gobierno y asegura que el PP se limita a respetar las decisiones judiciales. Estas informaciones de momento son informaciones y ni están juzgadas ni están condenadas. Lo que sí le puedo adelantar es que en el caso de que esto acabase en algún juicio, el Partido Popular no amnistiará ni indultará a nadie que haya cometido ningún delito. Pilar. Sí, empezando por Marlaska, la comparecencia. Esta semana varios miembros del Ejecutivo pasan por el Congreso, tienen que comparecer para explicar la agenda legislativa y Marlaska tenía otras prioridades en la agenda, pero no va a poder evitar tener que responder por la sentencia del Supremo, más siendo juez y más, como dice esa sentencia, que se obvió el derecho en el caso de esa expulsión de los menores de edad, ¿no? Desgraciadamente, la historia reciente nos enseña a que los ministros del Interior no cesan, no dimiten cuando hay vulneraciones de derechos humanos en casos migratorios, ¿no? Recordad el Tarajal, cuando se disparó con pelotas de goma también en la frontera. Fernández Díaz tuvo que comparecer, hubo una comisión de investigación incluso, pero al final no acaba habiendo ceses y no acaba habiendo asunción de responsabilidades. Ojalá la lección sea y dure durante toda la legislatura. No se puede vulnerar los derechos humanos. Hay que recordar que la sentencia, que el Gobierno decía, cumplíamos el acuerdo de 2007 con Marruecos ya, pero los derechos humanos y la Convención de Derechos Europeas prioriza, ¿no? Y seguro que la comparecencia de Marlaska va a girar en torno a esto. Y sobre el Partido Popular, rápidamente, es comprensible que para Feijóo la Operación Cataluña no sea un plato de buen gusto ni sea una cuestión amable, pero parece que al final se va a poder judicializar. La Fiscalía acaba de abrir esas diligencias para investigar si se espió al fiscal catalán con medios del Ministerio del Interior, en este caso del anterior Ejecutivo, y seguro que habrá una comisión de investigación en el Congreso en la que al final tendrá que comparecer Rajoy, porque donde no llegó la judicialización del proceso, lo que parecen indicar estos informes es que se utilizaron medios para ir más allá de donde permitía la ley y de manera prospectiva, con lo cual a ver si esta investigación es la última y aclara dónde llega la operación. Déjame añadir un testimonio, porque el que fuera número 2 de Fernández Díaz se ha pronunciado